Buenos días. Sean bienvenidos a la sexta sesión de conferencias correspondientes al programa de Cátedra Banco de México, titulada Instrumentación de la Política Cambiaria y Monetaria. Agradecemos la grata presencia de las autoridades que nos acompañan. El maestro Óscar Adrián Sosa Oreza, director de la Facultad de Ciencias Sociales. El doctor Óscar Palacios Herrera, investigador dentro de la Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco de México, quien impartirá esta conferencia. Saludamos con aprecio al maestro Jean Clement Coupens de Roy, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. A la licenciada Pamela Puentes Pérez, coordinadora de la licenciatura en Economía. Y al enlace universitario Banco de México, el bachiller Rodolfo Dorantes Campos. Asimismo, agradecemos la presencia a los alumnos y docentes de nuestras licenciaturas que hoy nos acompañan. Me permitiré leer una breve síntesis curricular del doctor Óscar Palacios Herrera. Es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con maestría en Economía y Política Pública por la misma institución. Posee un doctorado en Políticas Públicas con énfasis en Política Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Dentro del Banco de México se desempeñó con anterioridad como operador de la mesa de cambios del año 2005 al 2009. Actualmente es investigador dentro de la Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pagos. Sus líneas de investigación son política cambiaria, política monetaria, finanzas internacionales, macroeconomía, así como finanzas públicas. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Óscar Palacios Herrera. Bueno, buenos días. Nada, muchas gracias por la invitación también aquí a platicar un rato sobre esta parte. Ustedes han tenido algunas otras cátedras del Banco de México en las que se les han ido explicando pues algunos aspectos importantes sobre la política que se maneja dentro del Banco de México, que es la política monetaria. En esta sesión en particular vamos a hablar tanto de la política cambiaria como de la política monetaria, y bueno, para que esto sea pues un poquito más ameno y ustedes saquen el mayor provecho posible, también espero pues si tienen alguna duda mientras voy comentando pues, la serie de diapositivas que tengo, por favor siéntanse libres de ir haciendo preguntas conforme les van surgiendo, ¿no? Entonces, el contenido vamos a hablar sobre la política cambiaria en México, manejo de las tasas internacionales, las tasas de interés objetivo, intervención en el mercado del dinero y cómo se comunica la política monetaria, que eso es muy rápido porque van a tener una sesión ya más en específico sobre eso. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la política cambiaria en el país. Si ustedes saben, la política cambiaria es, bueno, la parte de manejar o de administrar o de establecer más o menos todos los lineamientos para ver cómo se cambia una moneda contra el peso mexicano, ¿no? Entonces, la serie de divisas contra el peso mexicano. Entonces, en el caso de México, pues nosotros tenemos una historia. Si ustedes han tenido ya clases de historia económica, por ejemplo, pues a lo largo de los años hemos tenido diversos regímenes cambiarios. En México ahorita tenemos ya libre flotación, pero bueno, pasamos por una serie de
de diferentes regímenes en los cuales pues, se tenía un tipo de cambio fijo, se tenían una serie de bandas, etcétera, que bueno, que dieron como consecuencia que en 1994 pues se dejara, en diciembre de 1994 se dejara flotar libremente al peso mexicano contra el resto de las divisas. Esto pues en un momento en el cual se tuvo una crisis económica importante. En 1994 hubo ataques especulativos en contra del peso mexicano, lo cual derivó en que se empezaran a vender una serie de reservas internacionales para intentar mantener la cotización del peso, lo cual pues ya no fue posible, y en ese momento, al tener pues ya muy bajo nivel de reservas internacionales, se decide que ya tengamos un régimen cambiario de libre fluctuación, es decir, la oferta y la demanda son las que van a determinar cuál es el nivel del peso contra las demás divisas. Digo, nosotros sabemos que contra el dólar es la principal cotización, la más importante. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestro comercio lo realizamos con Estados Unidos, pero pues no es el único, no es la única divisa. Bueno, hay cotizaciones del peso contra el euro, del peso contra la libra esterlina, etcétera, ¿no? Entonces, diciendo esto, ¿cómo actúa en general en México? ¿Cómo se lleva a cabo la política cambiaria? Bueno, la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios, como su nombre lo dice, es un grupo de personas que están ahí, que son parte de la Secretaría de Hacienda y parte del Banco. Hay 3 miembros de la Secretaría de Hacienda, que es el secretario de Hacienda y 2 subsecretarios, y del Banco de México está el gobernador del Banco de México y 2 subgobernadores. Entonces, esos 6 miembros se reúnen para tomar decisiones con respecto a la política cambiaria. Por ejemplo, si se necesitara en algún momento llevar a cabo otro régimen o lo que quieran, ese sería el medio, sería el medio en el cual se llevaría, pero sobre todo viéndolo en la actualidad, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues a través de la Comisión de Cambios es donde se define, por ejemplo, si hay que vender o comprar dólares, dependiendo de si se quieren incrementar las reservas internacionales, si se quiere controlar la volatilidad en el mercado, etcétera, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, es dentro de esta Comisión de Cambios. Entonces, como dijimos, pues están estos integrantes, y para que se tomen las decisiones, el que lo va a llevar el que va a presidir esta reunión va a ser el secretario de Hacienda. Si no está el secretario de Hacienda, sería el gobernador del Banco de México el que presidiría esta reunión. Y para que se puedan aprobar las decisiones que se toman dentro de esta comisión, tiene que haber al menos un voto favorable, o en ese sentido, digamos, de esa decisión de la Secretaría de Hacienda, por lo menos, ¿no? Esa es la restricción que se tiene, que al menos uno de los integrantes de la Secretaría de Hacienda tiene que estar de acuerdo con esa decisión, ¿no? Pues es esto lo que les decía, ¿no? Pues a finales del 94 la Comisión de Cambios fue la que decidió pasar a un régimen cambiario de libre flotación, ¿no? Se dio dentro de todo este esquema, y bueno, por lo tanto, pues este tipo de cambios es determinado libremente por las fuerzas del mercado, y ahí podemos, el tipo de cambio es como un termómetro de la estabilidad financiera y un canal de transmisión de la política monetaria. Algunos países, de hecho en específico, utilizan al tipo de cambio para instrumentar la política monetaria, ¿no? No es el caso de México, son 2 esferas totalmente diferentes. Por una parte, la política cambiaria, y por otra parte, la política monetaria. Entonces, si bien
la Comisión de Cambios es la encargada de tomar las decisiones con respecto a la política cambiaria, también es muy cierto que quien se encarga de instrumentarla, quien hace la operación de esa política cambiaria, va a ser el Banco de México. El Banco de México es el encargado como agente financiero del gobierno federal. Bueno, pues es el encargado de tomar estas funciones de instrumentar la política cambiaria. Para lo cual, pues es necesario tener una mesa de cambios en la cual pues se van a hacer todas las operaciones concernientes a la instrumentación de esta política. Por ejemplo, una es, como decía, realizar operaciones y una segunda, sostener una estrecha comunicación con los participantes del mercado. ¿Qué es esto? Bueno, dentro de esa mesa de cambios, así como en cualquier banco comercial que opere divisas contra el peso, pues tienen su mesa cambiaria, tienen su trading y tienen su mesa cambiaria. Pues también el Banco de México tiene su mesa cambiaria. Dentro de esa mesa cambiaria, pues lo que se hace es, tanto las operaciones como estar hablando con cada uno de los participantes del mercado, de los principales participantes del mercado, para ver por qué hay demanda o por qué hay oferta de moneda extranjera en un día en particular, ¿no? O sea, puede ser que haya presiones contra el peso en algún día en particular. Bueno, ¿por qué se están dando? Pues esa es la información que requiere tener uno dentro del Banco de México, y entonces empieza a hablar con los participantes, ya sea bancos nacionales o también bancos, por ejemplo, que están en Nueva York. Se habla con ellos, oigan, ¿por qué ven? Bueno, pues a lo mejor algún participante tenía una demanda importante de divisa extranjera, como lo pasó en 2008, ¿no? Que había, durante la crisis, después de la caída de Lehman Brothers, pues hubo bastante demanda de dólares, y bueno, pues es importante para poder instrumentar bien la política cambiaria, saber de dónde están viniendo esas presiones. Entonces es sumamente importante eso, y por lo tanto se le tiene que dar un seguimiento a todo eso. Además, los bancos que tienen operaciones cambiarias en México están obligados a que reporten al Banco de México todas esas operaciones. Es decir, nosotros tenemos información de quién, con nombre de la empresa en particular o del banco en particular, quién está demandando y quién está ofreciendo. Esa información pues se le da a la Junta de Gobierno del Banco de México para que ellos sepan quiénes están detrás de la compra o venta de dólares en el mercado, y con eso pues es muy importante porque podemos saber las fuerzas del mercado, cómo se están moviendo y cómo están reaccionando también a diferentes decisiones, incluso del propio Banco de México o del gobierno. La segunda es esa mesa de cambios también lo que hace es publicar el tipo de cambio fix. No sé si ustedes más o menos hayan oído sobre este tipo de cambio fix, o estén medio relacionados con este tipo de cambio. Bueno, pues es el tipo de cambio que se publica en la página de internet y en el diario oficial de la Federación para solventar las obligaciones denominadas en divisas extranjeras. Entonces, si hay algún contrato entre dos empresas que van a hacer un pago en divisa extranjera, a lo mejor lo pueden pactar al tipo de cambio fix de determinado día. El Banco de México calcula y publica ese tipo de cambio fix, y entonces pues ya con eso se puede hacer la liquidación a ese nivel, ¿no? de pesos por dólar, ¿no? Esa es cotización del dólar contra el peso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta determinación de tipo de cambio fix? Se hace con base en un promedio de cotizaciones que hay en el mercado. Hay diversas plataformas que lo que hacen es publicar los precios a los cuales se están llevando a cabo las operaciones. Al mayoreo hablamos de más de $1 millón de dólares. ¿Cuántos están comprando, vendiendo esos dólares?
y se hace un promedio de esas operaciones en 3 diferentes momentos durante el día, se toman muestras, se hace un promedio de esas muestras y entonces ya se puede publicar ese tipo de cambio fix, que ustedes lo pueden ver en la página de internet del Banco de México, en la página principal, y después al día siguiente sale en el diario oficial de la Federación y es vigente para 48 horas después de que se publicó, de que se calculó y se publicó en la página de internet. Entonces ese es el tipo de cambio fix. Sí. ¿Por qué hasta 48 horas después? En el sentido de que obviamente estamos viendo un mundo de medios de comunicación muy rápido. Tenemos la apertura de la bolsa de Tokio, bueno, primero la de Sydney, después Tokio, después las bolsas europeas, pasamos después a los Estados Unidos y México, ¿no? En este orden, en tiempo. Obviamente cuando abra la bolsa de México ya cerró la bolsa de Tokio, bueno, la cerró la de Sydney, está casi por cerrar la de Tokio y ya así vamos sucesivamente, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo después no podías publicarse a los 24 horas una tasa fija? ¿Por qué a los 48 horas? Realmente es por convención de mercado, ahí es buena pregunta, es por convención de mercado. Generalmente en el mercado, lo que la mayoría de las operaciones, que se les llama operaciones al contado, operaciones spot, son a 48 horas la liquidación. Entonces, dado que la mayoría, casi todas las cotizaciones que se están viendo, que se están reflejando justamente en las plataformas, son a 48 horas. Entonces, para que sea coherente con esas liquidaciones, el tipo de cambio es a 48 horas, ¿no? Sí, digo, igual o se puede hacer algún ajuste y le pueden decir, bueno, pues te descuento unos centavos, digamos, para que sea en lugar de 48 horas, 24 horas, ya dependiendo de cada uno de los acuerdos, ¿no? Que se tengan entre instituciones, ¿no? Pero en general es así por convención del mercado más que nada, ¿no? Ahora, hay que decir que en el caso del peso mexicano, pues es una de las divisas pues, más importantes dentro de los países emergentes, ¿no? El peso es de hecho la segunda divisa más operada después del Renminbi chino como país emergente. Somos la segunda divisa más operada, lo cual hace que realmente haya una cantidad de operaciones, haya mucha liquidez en el mercado y que pueda ser fácilmente operable el peso mexicano, porque además pertenece al CIELES. Si alguien ha oído de lo que es el CIELES, es un sistema de pago continuo en el cual durante las 24 horas del día se podrían hacer liquidaciones y operaciones del peso mexicano. No todas las divisas hacen eso, ¿no? Las de los países desarrollados prácticamente todas hacen eso, pero de los países emergentes son muy pocas las que realmente tienen este tipo de operación continua, ¿no? Entonces hay algunas que solamente abren el real brasileño, por ejemplo, solamente opera durante unas cuantas horas, ¿no? Entonces muchas veces también, y eso pues de repente lo pueden oír, es que al peso mexicano algunos inversionistas, pues en lugar de hacer liquidaciones en el real brasileño, van a hacer ciertas posiciones de cobertura en el peso mexicano para cubrir alguna posición que tengan en el real brasileño o en la lira turca o en el peso chileno, ¿no? A lo mejor a veces hacen una moneda similar que lo agarran el peso mexicano, ¿no? Entonces ese es importante mencionar la importancia de que opere continuamente, pero pues eso también nos da la oportunidad de que haya menos fluctuaciones también en el mercado. Se ajusta, esa oferta y demanda se ajustan durante el tiempo conforme van sucediendo los acontecimientos y no se esperan como en el caso del brasileño o de la lira turca que les decía, que de repente pueden venir
bandazos mucho más fuertes porque no permiten que se ajusten en ese momento los precios, ¿no? Entonces les puede dar miedo y se salen desde antes, ¿no? Entonces, como les decía, también el Banco de México debe ser contraparte del gobierno federal, es su agente financiero, entonces también pues, va a ser contraparte del gobierno federal y de Pemex en las operaciones peso contra divisas, ¿no? Entonces, muchas de estas operaciones, sí, de repente, vamos a decir, la tesorería de la federación necesita hacer algún pago en dólares, pues puede decirle al Banco de México, oye, Banco de México, véndeme dólares. ¿De dónde salen eso? De las reservas internacionales, ¿no? Entonces, le puede vender el Banco de México, que es el dueño de las reservas internacionales, le puede vender a la tesorería de la federación para que haga el pago. O también, por ejemplo, si la tesorería de la federación hace alguna colocación en moneda extranjera, vamos a decir que se endeuda con una cantidad, 5,000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, de repente, si esos 5,000 millones de dólares se endeuda la tesorería de la federación, sacan un bono por esa cantidad, puede decir, esos dólares se los puede también vender al Banco de México, y el Banco de México lo asume como reservas y a cambio le da pesos, ¿no? Eso es lo que puede hacer. Pero un poquito más adelante vamos a hablar más al respecto. Ahora, dado que hace estas operaciones, lo que tiene que hacer con esa liquidez, esos cambios en liquidez, es esterilizar. No sé si han oído, les han comentado algo sobre las esterilizaciones que hace el Banco de México de estas operaciones de divisas. ¿A qué se refiere con esterilizar? Bueno, pues como decíamos, si de repente lo que la TESOFE, por ejemplo, o Pemex es el otro gran que llegó a ser gran vendedor de dólares, ahorita ya no lo es, que era gran vendedor de dólares al Banco de México, ¿no? Entonces, Pemex de repente, todas sus exportaciones que hacía, se las pagaban en dólares, y a cambio de esos dólares se volteaba por obligaciones, Pemex por obligación todos sus dólares, cuando los quiera vender, se los tiene que vender al Banco de México por ley. Entonces se volteaba con Banco de México, le daba esos dólares y a cambio Banco de México le daba pesos. El problema de esos pesos es que no puede Banco de México agarrar, como se hacía antes, y echar a andar la maquinita para imprimir pesos, ¿no? Porque si no, eso pues durante muchos años generó inflación, que era lo que pasaba hace ya muchos años. Eso no se puede hacer. Entonces lo que hace el Banco de México es, bueno, la liquidez yo te voy a dar a cambio pesos, pero esos pesos los tengo que retirar para que no se genere inflación. Entonces, ¿cómo los voy a retirar? Los voy a retirar con bonos. O sea, el Banco de México le va a decir al mercado, oigan, hace rato yo acabo de, vamos a decir, mil millones de dólares que vendiera Pemex al Banco de México. Entonces, vamos a decir que el tipo de cambio es 20. Le tiene que dar 20,000 millones de pesos el Banco de México, a su vez a Pemex, ¿no? Por esos 1,000 millones de dólares. Esos 20,000 millones de pesos, va a haber un exceso de liquidez, va a haber más dinero del que había antes dentro del sistema financiero. Esos 20,000 millones de pesos los tiene que retirar el Banco de México. ¿Cómo los va a retirar? Pues les va a decir, oigan, voy a sacar bonos por 20,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que el mercado tenga esos bonos, acaban 20,000 millones de pesos, y yo pueda retirar ese dinero sobrante en el sistema financiero, y así no se genera inflación. Entonces,
Eso es lo que llamamos esterilizar la liquidez resultante para que no se vea afectado y no haya más dinero del que requeriría el sistema financiero. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que mencionar, en los cuales, pues, cómo participa el Banco de México. Y bueno, hay que decir también que el Banco de México casi nunca interviene directamente en el mercado cambiario. Solamente lo ha hecho con dos objetivos principales, y es: uno, para acumular o desacumular reservas internacionales. Ha habido momentos en los cuales pues, nos hemos dado cuenta de que tenemos muy pocas reservas internacionales. Se va con la comisión de cambios: oigan, comisión de cambios, no queremos aumentar el nivel de reservas. Ok, sí, necesitamos aumentar el nivel de reservas internacionales. Entonces se interviene en el mercado cambiario para comprar dólares y hacerse de reservas internacionales. Ha habido otros momentos en los cuales al revés, ¿no? Puede ser que a lo mejor tenemos muchas reservas internacionales, hay que mandar parte de esas reservas al mercado. Entonces también esa es otra de las opciones. Entonces ese es un primer objetivo, para acumular o desacumular reservas internacionales, es decir, el manejo de las reservas internacionales. Ese es un objetivo. Y el segundo objetivo es se interviene en el mercado para favorecer una libre determinación de precios en el mercado, ¿no? Cuando hay mucha volatilidad, cuando puede haber algún ataque especulativo en contra de la moneda nacional, también se ha llegado a intervenir en el mercado cambiario. Ahora, si hablamos de este segundo objetivo, ¿no? Mantener el buen funcionamiento del mercado cambiario, han sido muy contadas las ocasiones desde que tenemos el régimen de libre flotación en el cual se ha intervenido directamente en el mercado cambiario. Aquí ya vamos directamente en el mercado cambiario a agarrar de la mesa de cambios, agarrar los teléfonos y empezar a hablar con los bancos y decirles, bueno, cotizar para venderles dólares, ¿no? Ha sido muy pocas las veces que se ha intervenido de esa forma, directamente agarrando con un monto que determina la comisión de cambios y agarrando y vendiéndole a diversos bancos, ¿no? Eso solamente se ha dado en septiembre del 98, que fue con la crisis rusa, en 1998, en febrero de 2009, con la crisis financiera. En esa época tuvimos que salir a intervenir en el mercado cambiario directamente. En febrero de 2016, cuando habría mucha variación en los precios del petróleo, y eso generó muchas distorsiones. Y en enero de 2017, que a lo mejor se han de acordar, después, cuando iba a entrar la nueva administración en los Estados Unidos, que generó demasiada volatilidad en los mercados, y tuvimos que intervenir también de forma directa, entonces en enero de 2016. Ahora, el resto de las operaciones, si se fijan, son muy pocos episodios, ¿no? Y para todos estos, siempre todas las operaciones que se hagan durante la semana se van a ver reflejadas en el estado de cuenta del Banco de México, que sale semanalmente. Entonces está publicado en internet y ahí se va a ver las operaciones cambiarias que se realizaron, todas las intervenciones, salen los montos agregados de toda la semana, no sale por cada evento, pero sale el agregado, ¿no? Con fines de transparencia y que todos sepan cuánto se está utilizando de las reservas internacionales. Ahora, el resto de las operaciones ha sido a través de mecanismos con reglas preestablecidas, que es lo que nos hemos dado cuenta con el paso de los años, que es la mejor forma de intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, son mecanismos que intentan, pues, de alguna forma, ser menos intrusivos dentro del mercado, ¿no? Sobre todo, bueno, pues hemos tenido subastas de venta de dólares
al mercado con precio mínimo y sin precio mínimo. Por ejemplo, las de con precio mínimo, en algunos momentos se intentó, al ver que había demasiada volatilidad en el mercado, se decía, bueno, yo lo que voy a hacer es que todos los días voy a subastar dólares en 3 horarios diferentes, pero solamente puedo asignar esos dólares al mercado si la postura por la que llegan es del fix, ¿se acuerdan del fix, lo que les comentaba? Del fix del día previo, más, por ejemplo, un 2%. Es decir, si ese día se está depreciando la moneda nacional un 1%, no le va a convenir a nadie venir a comprar al tipo de cambio fix más 2%. Los puedo conseguir 1% más baratos en el mercado. Entonces nadie va a ir al Banco de México a comprar. O al contrario, también si se está apreciando la moneda, pues con menor razón voy a ir a comprarlos al Banco de México. Pero ¿qué pasa si se está depreciando más del 2%? Se está depreciando un 3%, entonces sí ya me conviene poner posturas que tienen que ser al menos del fix del día anterior más 2%. Y se llevan, obviamente, pues, los que hayan empujado pues, más alto, un precio más alto, ¿no? Entonces, esas subastas de ventas de dólares al mercado se empezaron a hacer en diversos periodos. Pero, pues como son inversionistas, como hay algunos pues que especulan, pues también con esto empezaron a especular en algunos casos. Entonces, a jugar con esos niveles del 2%, ¿no? Poniendo posturas, manejando el tipo de cambio de forma que se quedara muy cerca de ese 2% para que al día siguiente quedara todavía un tipo de cambio mucho más alto y fuera más difícil de alcanzar ese 2% y que el Banco de México no saliera con esas ventas de dólares. Entonces empezaron a manipular de alguna forma, nos cuenta algunas instituciones esto, y entonces por eso también pues en algunas ocasiones se ha tenido que intervenir directamente pues para sorprender al mercado y dejen de estar haciendo esas estrategias, digamos, especulativas que pueden dañar al mercado, ¿no? Entonces han sido algunas formas. Las otras operaciones que se han hecho es sin precio mínimo. Por ejemplo, decir, todos los días voy a subastar 50 millones de dólares al mercado, no importa que todos los días 50 millones de dólares, ¿no? Entonces esas han sido algunas otras operaciones que se han hecho. Y además otro mecanismo que hemos tenido son las opciones put para que los tenedores vendan dólares a Banco de México. Esto ha sido con el objetivo que les decía, el primer objetivo, administrar el nivel de reservas internacionales. En el 96 se dieron cuenta de que teníamos muy pocas reservas internacionales respecto a lo que podríamos llegar a necesitar. Hay una serie hay una literatura amplia sobre reservas internacionales, ¿no? De que, bueno, hay algunos que dicen que te debe de cubrir la deuda de corto plazo, al menos. Hay otros que dicen que te debe de cubrir alguna cantidad de meses de importaciones. Hay algunos que te dicen que dependiendo de los costos o beneficios que te dan las reservas internacionales, bueno, si nos damos cuenta que hay muy pocas reservas internacionales, lo que podemos hacer es comprar reservas internacionales, y lo que se ha usado comúnmente es este tipo de opciones en los cuales, si ustedes recuerdan sus clases, que sería una opción put, es la que le da a uno el derecho para vender algún activo subyacente. En este caso, lo que se hacía era, el Banco de México subastaba este tipo de opciones put a los bancos. Los bancos, a su vez, los bancos asentados en México, lo que hacían era que con esas opciones podían llegar al Banco de México y decirle, te vendo determinada cantidad de dólares
dependiendo de, bueno, de la cantidad que ellos tuvieran de opciones. Entonces, podían vender esos dólares, les daba la opción de que le vendieran dólares al Banco de México, pero con una restricción. La restricción era que el tipo de cambio no podía ser mayor al promedio de los últimos 20 días. ¿Para qué? Para evitar que los días que se estaba depreciando mucho el peso, todo el mundo llegara con sus dólares y se los quisiera vender al Banco de México. Cuando uno sería lo que menos quisiera, un día que está muy presionado el peso y además llegan a vender venderle esas divisas, es lo que uno no quisiera, ¿no? Al contrario, ¿no? Uno quisiera en todo caso, pues para manejar oferta y demanda, si alguien lo quisiera ver así, sería vender dólares al mercado y no estarlos comprando como Banco de México un día que esté presionado. Entonces, por eso se puso ese límite, digamos, para esas opciones. Entonces, pues son, en términos generales, esos mecanismos que se han hecho. Entonces, como decíamos, pues en términos generales, en la medida de lo posible, pues estas intervenciones están basadas en reglas determinadas y transparentes que buscan ser compatibles con el régimen cambiario. Y bueno, proveer la liquidez que facilite un ajuste ordenado en el mercado. Es lo que en términos generales se busca con esta política cambiaria, ¿no? Entonces, pues la mayoría de estas operaciones, si se pueden dar cuenta, sobre todo, bueno, pues si hablamos del objetivo 1, que es manejar, administrar el nivel de reservas internacionales, obviamente pues lo que queremos es tener un impacto dentro de las reservas internacionales, pero incluso aunque no lo quisiéramos, pues si uno busca atenuar la volatilidad, va uno a afectar el nivel de reservas internacionales con las subastas que se estaban haciendo. Digo, ese sí no hay de otra, ¿no? Entonces, cuando Banco de México compra dólares en el mercado cambiario, las reservas del banco en dólares van a aumentar, por ejemplo, ¿no? O si uno está interviniendo para atenuar la volatilidad, van a disminuir el nivel de reservas. Pero por eso, para cuando queremos ver... Una pregunta, en las reservas internacionales del país, nada más obtienen divisas de la compra de dólares y de Pemex, o sea, otras actividades donde involucran dólares, digamos, inversión extranjera directa, eso no entra en las reservas. Si quieres, traemos adelante una gráfica, si quieres, ahorita te respondo la pregunta con esa gráfica. Ya para que quede más claro. Acá, durante 2017, después de, como decíamos, de la entrada de la nueva administración de los Estados Unidos, todo esto, pues nos dimos cuenta de que pues estaba bajando mucho el nivel de reservas internacionales por todas las intervenciones que estábamos teniendo, que pues, no era conveniente seguir bajando ese nivel de reservas internacionales. Entonces se diseñó un programa en el cual, bueno, lo aceptó la Comisión de Cambios y en el cual se da la instrucción al Banco de México de que implementara este programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. ¿Cómo es este programa? No sé si alguno esté más o menos enterado, pero lo que se hace es, si de repente un inversionista extranjero se va a salir del peso, lo que podría suceder, digamos, que tenga su dinero invertido en CETES, vamos a decir. Tiene su dinero invertido en CETES, pero ya de repente hay mucha volatilidad, está perdiendo por la parte cambiaria, porque a lo mejor va a ganar por altas tasas de interés, tenemos tasas de interés mucho más altas que en Estados Unidos,
un inversionista de los Estados Unidos pues va a ganar por el diferencial de tasas, pero a lo mejor la pérdida cambiaria le puede comer toda esa ganancia. Entonces es lo que podría pasar. Entonces, generalmente este tipo de inversionistas pues, se va a salir o va a buscar tener una cobertura cambiaria para no tener ese riesgo cambiario. Él ya sabe al término del periodo, al término de los, vamos a decir, un set de 28 días, al término de los 28 días, él sabe exactamente cuántos pesos va a tener, pero pues, no va a saber cuántos dólares va a tener porque no sabe cuánto va a estar el tipo de cambio en ese momento. Lo que puede hacer es una cobertura y entonces podría salir y decir, bueno, pues voy a cubrir esto con un forward de tipo de cambio o con un futuro, ¿no? Dependiendo de dónde lo hagas, si en una bolsa o fuera. Entonces va a poder cubrir ese flujo que él va a tener, que ya sabe cuántos pesos son y lo va a poder cubrir para saber cuántos dólares tendría. Entonces los inversionistas se podrían salir o podrían buscar coberturas. Entonces dijeron, bueno, pues últimamente están buscando muchas coberturas porque en 2017, finales de 2016, 2017 había mucha volatilidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a darles nosotros esas coberturas. Vamos a darle las coberturas en las cuales les digamos, ¿sabes qué? Tú ya sabes la cantidad que vas a tener al final del periodo, de dólares que vas a tener al final del periodo. Con esto te lo garantizamos, pero hay una pequeña diferencia, que es liquidables en moneda nacional, en yields, que se llaman en la literatura, ¿no? Los contratos, que son son liquidables, solamente les vamos a dar que las diferencias, ese riesgo cambiario no lo van a tener, pero te lo voy a pagar en pesos, no en dólares. ¿Para qué? Para no deshacernos de reservas internacionales, pero te voy a dar esa diferencia. Si se deprecia el peso, te voy a dar esa diferencia entre lo que pactamos y lo que está ahorita el peso contra el dólar. Te voy a dar esa diferencia para que tú con eso salgas al mercado y entonces te alcance para comprar los dólares que tú querías, ¿no? Entonces, con eso se buscaba cubrir a los inversionistas extranjeros. Pero bueno, es como cualquier futuro o como cualquier forward. Esto juega para los dos lados. Es como en el mercado, no es de que el Banco de México diga, te voy a regalar dinero a todo el mundo, ¿no? Juega para los dos lados, en el mercado. Es decir, ¿qué pasó? Y pasó mucho, sobre todo durante los primeros meses, que muchos se llegaban a cubrir y resulta que se apreció el peso. Entonces, ellos se cubrían en contra de la depreciación, pero resulta que el peso no se depreció, sino se apreció, y entonces ahora el peso vale más de lo que realmente pues, ellos estaban esperando. Esa diferencia en pesos, Banco de México, pues ahora esa diferencia es negativa, es decir, el banco se la tuvo que pagar, los bancos particulares se lo tuvieron que pagar al Banco de México. Cuando era positiva, el Banco de México se los pagaba a los bancos particulares, pero también en varias ocasiones, al revés, los bancos tuvieron que pagarle al Banco de México. Entonces, era simplemente abrir otras opciones sin gastar reservas internacionales, pero con eso se podía mantener pues estabilidad dentro del tipo de cambio, ¿no? Del mercado cambiario. No sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta, salvo la que tenemos pendiente, que ahorita la vamos a hablar con el manejo de reservas internacionales, que a final de cuentas pues es como decimos, bueno, se maneja en el Banco de México, se instrumenta la política cambiaria, se instrumenta la política cambiaria monetaria y también se administran las reservas internacionales. Entonces, por una parte, van ligadas.
van ligadas tanto la política cambiaria como con el manejo de las reservas internacionales y la instrumentación de la política monetaria que van a hacer estos dos. Entonces va ligado, hablamos de política cambiaria, vamos a hablar ahorita de reservas internacionales, vamos a ligarlo para al final hablar de política monetaria. Entonces, las reservas internacionales, bueno, hemos hablado hoy mucho ahorita sobre reservas internacionales, pero ¿qué son? ¿Cómo podemos definir las reservas internacionales? Bueno, las reservas internacionales pues son activos que se tienen en divisas extranjeras, las cuales pueden ser fácilmente utilizadas pues, para manejar la parte cambiaria del país. Ahora, ¿cómo estas deben ser de disposición inmediata? O sea, si hay un día que se está depreciando muy fuerte el peso mexicano, bueno, necesitamos usar reservas internacionales ya. No es de que, bueno, pues tenemos vencimientos, pero esos vencimientos son dentro de 3 meses, pues ya de qué me sirven, ¿no? Entonces, tienen que ser de disposición inmediata. Sus propósitos son financiar directamente desequilibrios en balanza de pagos, puede ser intervenir en el mercado cambiario buscando afectar el tipo de cambio. 3, mantener la confianza en la moneda, ¿no? Este también ha sido uno de los temas. Entre más reservas internacionales, pues generalmente eso da confianza en la moneda nacional y hace que haya menos depreciaciones cambiarias y menos ataques especulativos en contra de una divisa, y también servir para el pago de deuda externa, ¿no? En algún momento podría llegar. Ahora, para que algún activo sea considerado como reserva internacional, debe estar denominado en moneda extranjera fácilmente convertible. Pues no sería tan factible, digamos, que si nosotros tuviéramos reservas internacionales invertidas en bolívares de Venezuela, no sería tan bueno porque ¿cómo los vamos a convertir, no? O sea, digo, tiene que ser en monedas que sean fácilmente convertibles. Entonces, obviamente, pues, si ven, las reservas internacionales en términos generales pues, se invierten en divisas que sean, pues que estén además, que tengan bonos, que tengan alta calidad, que sean fácilmente convertibles, etcétera, ¿no? Para que puedan ser realmente reservas internacionales. ¿Cómo ha afectado el Brexit y el hecho de que regresa la libra esterlina esta política de intervención, es decir, de las reservas del Banco de México? ¿Han tenido que aumentar o siguen, obviamente la mayor parte en dólares? Yo sé que son datos confidenciales, que no parece cuánto tienen cada uno, pero de todas maneras, ¿han habido cambios en ese sentido en la presión sobre las reservas del Brexit? No hemos ahorita, el único programa que tenemos vigente es el de las coberturas cambiarias que no afectan las reservas internacionales, es decir, en moneda nacional, ¿no? Que es la diferencia, pagarles en moneda nacional. Entonces, desde ese punto de vista, no. Puede ser que la evaluación de las reservas internacionales, dado que algo lo tuviéramos invertido en monedas, en euros o en libras esterlinas, puede afectar la evaluación de esos activos de las reservas internacionales. Ahí sí puede haber. Ahora, lo que se hace, y hay un área especializada en dar seguimiento a todas las divisas desarrolladas en donde nos podría convenir invertir nuestras reservas internacionales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que se intenta hacer es pues administrar de la mejor manera las reservas internacionales, ¿no? Y de hecho el Banco de México ha sido reconocido, ¿no? Incluso como recibir un premio como administrador de reservas internacionales, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque se han tenido relativamente buenos rendimientos, aunque obviamente pues, tienen que ser rendimientos contra riesgo, ¿no? Tiene que haber un muy buen balance, y más tomando en cuenta que son las reservas internacionales, ¿no? Entonces, la verdad, comparado con los bancos comerciales, pues el nivel de aversión al riesgo es altísimo, ¿no? El Banco de México pues, uno, busca activos muy seguros, ¿no? En los cuales pues, casi no pueda tener riesgo a perder dentro de las reservas internacionales. Obviamente va a haber ciertos ajustes y algunas veces pues sí va a haber disminuciones de las reservas por esos ajustes, ¿no? Pero si ustedes ven los estados de cuenta, realmente son relativamente bajos los ajustes por ese tema, ¿no? Entonces, más o menos, pues eso es cómo está más o menos las reservas internacionales. Y ¿cómo podemos tener reservas internacionales? Pueden ser billetes y monedas extranjeros, o sea, tal cual dólares o euros o libras o francos suizos, créditos a cargo de bancos centrales, exigibles a plazo no mayor de 6 meses, depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderas fuera del territorio nacional en moneda extranjera, y que además tengan considerados de primer orden de alta calificación, lo que les decía, ¿no? Tienen que estar bien calificados, a cargo de gobiernos extranjeros, organismos financieros o entidades del exterior, exigibles a plazo no mayor de 6 meses o de amplia liquidez, que fácilmente, o sea, aunque sea exigible a plazos mayores de 6 meses, que pueda tener muchísima liquidez, ¿no? Pues obviamente si uno tiene de treasuries, pues realmente fácilmente los puede cambiar, ¿no? Bonos de Estados Unidos fácilmente los podemos cambiar, o los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son fácilmente utilizables, y ahorita vamos a hablar justamente con esta gráfica, ¿no? De dónde, cómo se acumulan reservas internacionales. El gobierno federal es un demandante neto de divisas por sus servicios de deuda externa, y adicionalmente Pemex había sido un oferente neto de divisas por su balanza comercial. ¿A qué se refiere esto? Ustedes ven Pemex, que les decía, muchos de los dólares que comprábamos de las reservas internacionales que tenemos en la actualidad provienen de exportaciones que hizo en algún momento Pemex y que se las pagaron en dólares y que fue a Banco de México y las cambió por pesos. Entonces nosotros vemos acá desde el 97, vean las barras rojas, como, pues, o sea, estos son en miles de millones de dólares, o sea, hay periodos en los cuales, miren aquí, más de 25,000 millones de dólares en un solo año de compras a Pemex de dólares, pero vean esto, cómo se va disminuyendo hasta ligeramente hay uno que otro que puede llegar a ser hasta negativo, ¿no? En algunos momentos. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya vemos que que Pemex pues ahorita tiene pues algunos problemas. También estamos importando, ya nuestra balanza petrolera pues ya es más deficitaria, entonces estamos ya más importando la parte de gasolinas de lo que estamos exportando de la parte de petróleo, ¿no? Entonces eso pues hace que de repente pues, ya prácticamente ya prácticamente Pemex salió de la ecuación, o sea, prácticamente salió de la ecuación cuando era el que más hacía que hiciera que tuviéramos reservas internacionales. Entonces, eso es bien importante pensando en que si vamos a vender reservas internacionales o si no, o hasta cuándo utilizamos, porque después tendríamos a lo mejor que comprarlas y buscar algún mecanismo el cual comprar eso, porque Pemex ya está fuera de la ecuación. Ahora, el gobierno federal, por otra parte, ven acá, es generalmente un demandante neto de dólares. ¿Por qué? Pues justamente, como les decía, para el pago de deuda externa. O sea, necesita dólares para el pago de deuda externa. Ya ahorita, pues, también muchos de estos temas han cambiado en los últimos años. Esta composición que durante muchos años
se llevó a cabo. Ahora, acá está Pemex, gobierno federal, operaciones de mercado, las operaciones de mercado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos 2008-2009, estuvimos vendiendo mucho, ¿no? Como dijimos, por la crisis de 2008-2009, estuvimos deshaciéndonos de reservas internacionales, pero si nosotros también vemos acá 2015, estuvimos también vendiendo muchas reservas internacionales, ¿no? Como parte de intervenciones. Entonces, hay algunos otros flujos netos, pero son realmente mínimos, prácticamente son algunas otras operaciones que pueden haber, pero prácticamente son las formas de acumular reservas internacionales, ¿no? Les digo, hay momentos en los cuales fueron positivos la acumulación de reservas internacionales. Aquí está el mecanismo de opciones que decíamos, con los cuales acumulamos reservas, pero pues son las formas casi en las cuales aumentan o disminuyen las reservas internacionales. No hay mucho, ¿no? Y aquí lo tenemos más o menos cómo ha ido aumentando el saldo de las reservas internacionales. Como dijimos acá, 94, la crisis del 94, diciembre del 94, lo que llamaron el error de diciembre, y miren, realmente pues, prácticamente nos quedamos sin reservas internacionales. Por eso pues, se tuvo que abandonar el tipo de cambio que en ese momento pues, era con unas bandas que se tenían, se abandonó y entramos a la libre flotación. Entonces, aquí la libre flotación, acá tuvimos la acumulación de reservas internacionales a través de las opciones. Luego tuvimos este periodo en el cual dijimos, estamos acumulando muchas reservas internacionales por la parte de Pemex, tenemos ya en exceso, vamos a la mitad de lo que estemos acumulando lo vamos a desacumular y lo vamos a aventar al mercado. Y entonces fue este periodo de desacumulación de reservas internacionales o de reducción en el ritmo de acumulación. Seguíamos acumulando reservas internacionales, pero a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque la mitad de lo que acumulábamos lo mandábamos de regreso al mercado. Entonces, esto, luego aquí tuvimos un periodo de ventas en 2008-2009, la crisis, luego otra vez las opciones para acumular. Después de esto nos dimos cuenta, no solo nosotros, a nivel internacional, varios países, sobre todo emergentes, nos dimos cuenta de que ante una crisis como la de 2008-2009 pueden ser no suficientes las reservas internacionales. Entonces hay que construir más reservas internacionales y entonces pasamos de antes de la crisis, teníamos niveles por ahí de 85 mil millones de dólares, pasamos de repente a acumular reservas hasta niveles cercanos a los 200 mil, y ahorita andamos más o menos como en 175 mil, 180 mil, andamos ya bastante estables en estos niveles de 175 mil, muchos 178 mil. Pero eso solamente es en dólares, ¿no? O sea, en otras divisas es... Esto es todo. ¿Todo? Ya todo, ya incluyendo dólares, euros, oro, todo lo que constituye reservas internacionales viene aquí. Entonces, sí vemos cómo pues de repente se ha habido periodos en los cuales se han tenido que vender reservas internacionales, pero y ahorita ya nos mantenemos bastante estables en esos niveles más o menos. Ahora, hay que decir aquí, bueno, lo que no está aquí, que es porque no es reserva internacional, es la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. No sé si han oído de esa línea de crédito flexible, que es si nosotros requerimos de más divisas extranjeras en algún momento por alguna crisis, las podemos jalar. Tenemos ya como que ese acuerdo se paga por tener ese acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, pero eso le da a uno un acceso a otro bonche, digamos, de reservas internacionales que podríamos tener. Pero ya incluso el año pasado se redujo esa cantidad que teníamos de esa línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, ya incluso
incluso ya se redujo. Entonces, bueno, pues al final de cuentas es otra opción, pero no son reservas internacionales. ¿Por qué? Porque sería es un crédito a final de cuentas que tenemos preaprobado, es como que lo tenemos preaprobado por el Fondo Monetario Internacional. En el momento que lo querramos lo podemos jalar, pero es un crédito, no son activos como las reservas internacionales. Se pueden usar para solventar algunas cuestiones ahí, si hubiera algunos riesgos importantes en el país, pero no son un activo de México, serían un crédito que tendríamos que tomar. Entonces decíamos, pues tuvimos estos periodos, realmente creo que ya he hablado bastante de ellos, periodos de acumulación, periodos neutrales, periodos de menor riesgo de acumulación. Creo que ya aquí ha habido otros periodos de provisión preventiva de liquidez, lo de las subastas diarias de venta de dólares con precio mínimo, que ya les expliqué, lo del 2%, si se acuerdan, ¿no? El fix del día anterior más 2%. En algunos momentos se jugó nada más con ese porcentaje, en lugar de 2%, fue 1.5% o 1%, se jugaron con los montos también, etcétera. Pues creo que más o menos esto ya lo hemos ido platicando con la esto también ya lo dijimos, las etapas de elevada volatilidad global, 2008-2009, 2016-2017, que se tuvieron que hacer algunas intervenciones directas en el mercado. Y bueno, pues aquí realmente tenemos como que el resumen de esta gráfica es el resumen de cómo se han vendido dólares pues, a través de diversos mecanismos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2014, aquí tenemos en 2015, que ya ven que veníamos en una gráfica anterior que vendimos muchas reservas internacionales. Bueno, pues aquí están asignaciones y subastas sin precio mínimo, y acá están con precio mínimo, cuando el tipo de cambio, que es esta línea azul, se nos estaba yendo bastante por arriba, ¿no? Cuando vemos aquí intervenciones, más o menos por acá tenemos intervenciones, ¿se acuerdan que decíamos en enero de 2017? Por acá, cuando entró la nueva administración en los Estados Unidos, tenemos bastante volatilidad en el tipo de cambio, y pues ya aquí tenemos, miren cómo el anuncio, lo que generó el anuncio de la Comisión de Cambios de estos forwards que son pagaderos en moneda nacional. Vean cómo realmente simplemente con el anuncio, con el simple anuncio, tenemos una baja en el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Por la señal que estamos mandando, que vamos a participar en el mercado cambiario, no vamos a dejar que haya tanta especulación, pero por otra parte no hicimos uso de reservas internacionales, y ese en general en los inversionistas extranjeros lo leyeron bien y permitió apreciación. Y bueno, pues la acumulación de reservas internacionales, aunada por políticas fiscales y monetarias congruentes, mejoró las condiciones de acceso a México a los mercados de capital, ¿no? Esto es bien importante, decir cómo pues nos fueron aumentando las calificaciones crediticias, ¿no? Entonces eso también de alguna forma generó pues, mayor estabilidad en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tienen mayor credibilidad las políticas que se van a implementar, ¿no? Y por eso es importante ahorita que se habla tanto también de este tema, de las calificaciones crediticias y todo, de mantener una calificación crediticia. ¿Por qué? Porque si se empieza a bajar las calificaciones crediticias, eso podría generar pues, de repente que hubiera salida de capitales del país, y eso obviamente tendría presiones en el tipo de cambio que harían que lo beneficiaran. Ahora, la acumulación de reservas internacionales es financiada a través de la emisión de diferentes pasivos. Esta gráfica es decirles
las reservas internacionales tienen un costo. No podemos generar una cantidad, un stock de reservas internacionales altísimo. ¿Por qué? Porque eso va a tener su costo, ¿no? O sea, digo, podemos tener la misma cantidad de reservas internacionales que China, ¿no? Muchísimas. Pero el problema es que tienen un costo. No es de gratis tener reservas internacionales. Y parte de esto ya lo habíamos hablado. Por una parte es nosotros tenemos, por ejemplo, unas reservas internacionales, decíamos más o menos, vamos a decir 175,000 millones de dólares. Por esas reservas internacionales nosotros vamos a invertirlas en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en bonos japoneses, en bonos en diferentes países de la zona euro. Pero vamos a poner un ejemplo. Imagínense que todo lo tuviéramos, imagínense, lo tenemos diversificado y todo, pero imagínense que todo estuviera en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años. Vamos a poner eso. Que más o menos una tasa de 2.20. Eso nosotros, como Banco de México, lo que decíamos era que nosotros no podemos echar a andar la maquinita y tener infinitos, por cada que me vendan dólares Pemex, voy a echar a andar la maquinita y voy a sacar pesos. No se puede hacer eso. Tiene que tener una contraparte. Esa contraparte, ¿qué va a hacer? ¿De dónde van a salir los pesos que yo le voy a dar a Pemex por los dólares que me está vendiendo? Bueno, yo voy a tener que sacar bonos y depósitos de regulación monetaria. Voy a tener que esterilizar lo que les decía hace rato. Voy a tener que sacar bonos que a final de cuentas voy a tener que endeudarme para comprar esos dólares. De alguna forma es eso. Voy a tener que endeudarme para sacar eso. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que esterilizar, sacar de circulación esa liquidez. Ahora, ¿cuánto voy a tener yo? ¿Qué tasa voy a tener yo para esterilizar? Ahorita la tasa de referencia está en 8.25. Entonces, si yo voy a sacar un CETE de regulación monetaria, me va a salir más o menos por ahí una tasa similar. La base monetaria, bueno, pues tiene 0%, pero esto depende de cómo aumenten mis condiciones en el mercado. Entonces no lo voy a controlar yo, pero de aquí va a tener que salir. Si de repente de un día para otro le compro a Pemex, es decir, voy a tener que pagar un 8.25 comparado con este 2.21. Pues ahí hay un 6% de diferencia entre lo que yo obtengo por mi activo y lo que yo pago por mi pasivo. Entonces, eso es un costo para mí. Es mayor costo, ese 6% es mayor costo. Ese es el costo de las reservas internacionales. Es decir, no son de a gratis, tenerlas cuesta. O podemos poner un segundo ejemplo a nivel país, que de repente se habla, ¿no? Bueno, ¿y por qué no si se pagara, si en lugar de Pemex haberle vendido al Banco de México esos dólares, si hubieran pagado la deuda externa, pues con esos mismos dólares, bueno, la deuda externa bruta del sector público, y bueno, esta es deuda externa del sector público. Aquí estamos poniendo la reserva internacional, dijimos nos cuesta 2.38. Si pagáramos deuda, este es deuda interna porque es bono M. La deuda interna en 8.29, pero dependiendo de cómo estuviera, también la diferencia entre tasas, entre lo que me cuesta la deuda que yo podría haber pagado con esos dólares
con respecto a las reservas internacionales. En este caso sería deuda en pesos, que yo podría haber pagado convirtiendo esos dólares a pesos y pagar deuda en pesos. Pero también si tuviéramos el ejercicio con un UMS, que son los bonos mexicanos emitidos en dólares, también la diferencia podríamos ver que pues es más de 200 puntos, más de 150 o 200 puntos base, es decir, nos va a salir muchísimo más caro tener reservas internacionales por no haber pagado deuda externa. Pero entonces, ¿por qué tenemos reservas internacionales si decimos, pues con eso pude haber pagado deuda externa o deuda interna? O segunda, como decíamos en el caso anterior, tuve que tener dinero para esterilizar, me es costoso esterilizar, entonces ¿para qué tengo reservas internacionales? Por lo que comentábamos anteriormente, es una especie de seguro que yo tengo por si pasa algo, ¿no? Entonces, por si pasa algo, yo voy a tener un seguro que de otra forma pues no lo tendría y las cosas que nos podrían salir muchísimo más costosas de lo que son. Entonces, esa es la parte de cómo se está ligando política cambiaria con el manejo de las reservas internacionales. Pues ya vimos, está muy ligado porque pues para comprar, vender dólares, pues afecta a las reservas internacionales. Y ahora vámonos a la última parte, que es la política monetaria. ¿Cómo está ligada? Pues por esta última parte que decíamos, la parte de la esterilización. Y de que en la hoja de balance vamos a ver que del Banco Central, de la hoja de balance, las reservas internacionales son un activo y pues ¿cuál es el principal pasivo de un banco central? Pues monedas, billetes. Bueno, entonces la política monetaria en México se basa en un esquema de objetivos de inflación. Para fomentar y contribuir al bienestar del país, todo banco central debe trazar sus objetivos de acuerdo con sus instrumentos a su alcance. Ahora, los objetivos e instrumentos que utilice cada banco central van a definir su estrategia de política monetaria. Entonces, vamos a tener esto que es como de libro de texto, ¿no? La instrumentación de la política monetaria, qué acciones va a llevar a cabo cada uno de los bancos centrales en los mercados financieros de su país, ¿no? Entonces, vamos a ver qué variables son las que el banco, en el caso específico del Banco de México, puede influir directamente con son las variables operacionales, ¿no? Es decir, vamos a tener aquí la instrumentación del régimen monetario. Vamos a ver los instrumentos. Los instrumentos son, como decíamos aquí, a las acciones que lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. ¿Qué puede hacer el Banco de México? Tener operaciones de mercado abierto, las OMAS, ¿no? Compra y venta de títulos y facilidades de liquidez. A través de esto va a poder instrumentar su política monetaria del Banco de México. Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora, variables operacionales. ¿Sobre qué variables yo puedo tener interferencia? Sobre las tasas de interés de corto plazo y sobre las cuentas de los bancos en el Banco Central. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Pues la tasa de política monetaria va a intentar influir sobre las tasas de interés de corto plazo. Entonces, por eso cada mes y medio tenemos decisión de política monetaria en las que se ajusta esa tasa. Y luego ya la parte de instrumentación para llegar al régimen monetario, que son variables intermedias. A su vez, estas tasas de interés de corto plazo, que yo voy a modificar, van a hacer que tengan efecto en las tasas de interés de largo plazo y en las expectativas de inflación y en el tipo de cambio. Entonces, nosotros queremos mantener ancladas las expectativas de inflación. ¿Para qué? Para nuestro objetivo final, que es la inflación, es mantener el nivel de precios. Entonces, si nosotros mantenemos controladas las expectativas de inflación, ¿cómo lo logramos? Con la tasa de política monetaria.
monetaria, ¿no? A través de las creaciones. Entonces todo va interrelacionado, es ese proceso de instrumentación de la política monetaria. Entonces, la política monetaria requiere la elección, en primer lugar, de un objetivo operacional. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo operacional? Necesitamos un objetivo sobre el cual el Banco Central tenga la capacidad de influir directamente. Entonces, puede ser al ser los últimos proveedores de liquidez, los bancos centrales tienen la capacidad de fijar la tasa de interés a la que inyectan o retiran el mismo. Entonces, vamos a fijar un objetivo de política monetaria, ¿no? Entonces, el 8.25 que está ahorita es nuestro objetivo de política monetaria. Y entonces, como el crédito del Banco Central y el crédito interbancario son perfectamente sustituibles, los bancos centrales pueden influir con gran precisión en el costo del dinero interbancario. Entonces, si nosotros, con ese objetivo de política monetaria, si nosotros decidimos aumentarlo o disminuirlo, vamos a intervenir directamente en el mercado. Por ejemplo, un actor sumamente importante en la política monetaria, en el mercado de dinero, ¿no? Y esa, pues obviamente este objetivo debe de guardar una relación directa con los objetivos medios y finales, para que haya una buena transmisión de la política monetaria. Ahora, el Banco de México indica su postura monetaria a través de los cambios de la tasa objetivo, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que vemos es si aumentamos la tasa de política monetaria, vamos a decir que somos más restrictivos o más POC, no sé si lo hayan oído, justamente en Estados Unidos le llaman así porque es como ser más alcohol, más restrictivo. Si no hay cambios de tasa, se mantiene sin cambios, neutral, con una política monetaria en la cual haya disminuciones de tasa, es menos restrictiva o acomodaticia. O en Estados Unidos, muchos lo van a ver que el PET es más low, como paloma, ¿no? Es halcón o paloma, por eso lo dicen así. En Estados Unidos se le dice así, ¿no? Entonces, ahora, nosotros, como les decía, nuestro objetivo operacional es la tasa objetivo, ¿no? Desde 2008. Antes de eso hubo algunas otras formas de realizar la política monetaria en México. No sé si han oído del corto, que en algún momento se llevó a cabo en México. El corto era, bueno, cuánta liquidez requiere el sistema financiero, y pues lo que hacía el Banco de México era, si decía que el corto era, vamos a poner un ejemplo, 50 millones de pesos, bueno, dejaba de la cantidad que necesitaba el sistema financiero, le quitaba esos 50 millones y pues estaba dejando corto al sistema financiero, ¿no? Entonces, pero eso duró muchos, antes de 2008, duró esa política del corto. Después nos empezamos a ligar también a la tasa de interés en Estados Unidos, entonces dependiendo de cómo se movía en Estados Unidos la tasa, nosotros cómo la movíamos, hasta que todo fue un proceso en el cual llegó a derivar en el que decidimos ya tener una tasa de política monetaria, una tasa objetivo, y esta tasa objetivo vamos a ver cómo se ve con respecto a, aquí le estamos graficando, con respecto a la tasa de fondeo. La tasa de fondeo en el mercado, cómo se fondean los bancos en el fondeo, ya sea con papel gubernamental o con papel bancario. Vemos que se parecen muchísimo las dos líneas, ¿no? Sobre todo pues ya en los últimos periodos, en los últimos 5 años se ven pegaditos, ¿no? Es decir, nosotros estamos logrando nuestro objetivo, que las tasas a las que se fondean los bancos en el mercado sean a la que nosotros decimos, el 8.25. Sí se está cumpliendo esa transmisión de la política monetaria, que para un banco central es excelente, está cumpliendo con su trabajo en el corto plazo, y ahora esperemos que esa transmisión se lleve hasta el largo plazo y entonces podamos cumplir con las expectativas de inflación, que estén bien ancladas, y eso permita que haya estabilidad de precios.
Entonces, ahora, ¿cómo se interviene en el mercado de dinero? Ya la última parte. Hemos hablado aquí mucho de liquidez, pero ¿qué es la liquidez entendida tal cual? Pues cuando uno dice, bueno, tengo liquidez, es que tienes el dinero fácil, ¿no? de poder gastar. En el caso del sistema financiero, digamos que la liquidez está medida pues con cuánto dinero hay en las cuentas únicas o cuentas corrientes de los bancos en el Banco Central. El Banco Central, el Banco de México, como cualquier otro banco central en el mundo, es un banco de bancos, es el banco que le presta a los bancos. Entonces, todos los bancos tienen una cuenta, que es su cuenta única en el Banco de México. Cada uno de los bancos, no importa el tamaño de los bancos, todos los que tienen licencia para operar, tienen una cuenta dentro del banco. Entonces, la liquidez la vamos a definir como el saldo consolidado de todas las cuentas únicas o corrientes que las instituciones de crédito mantienen en el Banco Central. Y esto es lo que les decía, el balance del Banco Central. Aquí es como se liga las reservas internacionales con la política monetaria. El balance del Banco Central, tenemos el principal activo del Banco Central, las reservas internacionales. Además tiene los créditos que le da el gobierno. En el caso del Banco de México, en el caso específico de México, tenemos prohibido por ley que el Banco de México le preste, le otorgue créditos al gobierno. Esto por ley en México está prohibido. Por cuestiones obviamente que históricas que pues, se llegaban a dar, ¿no? Entonces en México quedó totalmente prohibido. Para el caso de México no aplica. Crédito a la banca, el crédito que el Banco de México le dé a los demás bancos y otros activos de los activos del Banco de México. Del otro lado de la T, los pasivos. Las billetes y monedas que les digo es el principal pasivo de cualquier banco central. Depósitos del gobierno, esto sí, tenemos depósitos del gobierno, hay una cuenta, así como tenemos cuentas únicas de bancos, también tenemos cuentas del gobierno y depósitos de la banca. Entonces, eso es principalmente el balance del Banco Central. Y nosotros, si lo ordenáramos, reservas internacionales, está la parte de créditos y otros activos. Si nosotros pasáramos nada más billetes y monedas de este lado restando y depósitos del gobierno restando, y nos quedaría que todo esto sería igual a los depósitos de la banca. Entonces, la liquidez del sistema, como decíamos, se manifiesta en el cambio en las cuentas corrientes de la banca. Ese es cómo va a cambiar la liquidez. Entonces tenemos que el cambio en las cuentas corrientes de la banca va a ser igual al cambio en factores autónomos más el crédito a la banca. Factores autónomos, ¿por qué se les dice autónomos? Son aquellos factores en los cuales el Banco de México no tiene control, por eso se les llama factores autónomos, más el crédito a la banca, en el cual sí puede tener influencia el Banco de México por las tasas. Entonces, si tenemos esta expresión, que si nos regresamos un momento, por favor, que esto, miren, aquí decíamos, ¿no? Créditos, depósitos a la banca, pero si tenemos billetes y monedas, depósitos del gobierno, esto son factores autónomos, no tenemos control sobre los billetes y monedas que las personas día a día van a solicitar, van a demandar. Nosotros no tenemos control de eso. Entonces, esos son parte de los factores autónomos más crédito a la banca. Y entonces tenemos, cuando aumentan las cuentas corrientes de la banca, va a haber un aumento de liquidez. Cuando disminuye el saldo de las cuentas corrientes de la banca, va a haber una disminución de la liquidez. Ejemplos. Las principales operaciones que se dan, estas son las principales que se dan. Hay una operación monetizable que es
aumento, el banco, con las reservas internacionales, un ejemplo, el Banco Central compra divisas a Pemex, por ejemplo, ¿no? Dijimos, ¿qué va a hacer con la liquidez que decíamos hace rato? Le va a dar pesos, entonces la liquidez va a aumentar. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central para dejar inalterada la liquidez? Retirar fondos. ¿Qué es lo que decíamos? La esterilización. Aquí está, este es el ejemplo de esterilización. Hay una segunda, billetes y monedas. En el caso de que billetes y monedas aumenten, ¿por qué? Puede ser un bien específico, puede ser Semana Santa, ahora que viene, que hay mucho gasto, la gente está demandando más billetes y monedas, aumenta, entonces está disminuyendo la liquidez en el sistema, hay que inyectar fondos al sistema financiero para que la gente pueda tener los billetes y monedas que están demandando. Otra operación, la cuenta del gobierno. Si aumenta el gasto que va a tener el gobierno, la liquidez disminuye y entonces también voy a tener que inyectar fondos si está gastando el gobierno. Claro, esto tiene que ver de dónde lo está sacando el gobierno, pero eso ya es cuestiones fiscales, ¿no? Y el último, crédito a la banca. De repente, si vencen créditos del Banco Central, si están venciendo los créditos al Banco Central, la liquidez va a disminuir, tengo que inyectar fondos, ¿no? O sea, al final de cuentas venció un crédito, lo tengo que pagar, se lo tengo que inyectar al mercado. Esas son las principales operaciones. Y vamos a ver ya un ejemplo práctico, cómo podría ser. Vamos a tener, aquí está el balance del Banco Central, y tenemos a un banco que le llamamos Banco B. Entonces, está en ceros, ahorita ponemos el Banco Central, no va a haber movimientos, y resulta que este Banco B va a tener de activo 1,000 pesos. Y esos 1,000 pesos se los va a dar de crédito al Banco A, por eso está del lado de, para ellos es un activo. Si tuviéramos aquí al Banco A, para el Banco A sería un pasivo. Pero pues aquí vamos a dejarlo nada más, ya no nos vamos a meter con el banco. Y resulta que estos 1,000 que le está dando por una parte de todos los activos, pero tiene un pasivo que es un depósito que le hizo la empresa 2, vamos a llamarlo, por 1,000 pesos. Entonces, está equilibrado. Estos 1,000 pesos que le depositó la empresa 2, se los va a prestar al banco. Ahora, pero resulta que la empresa 2 va a decir, pero yo del depósito que te hice, quiero sacar 200 pesos para pagar a mis empleados. Entonces, el Banco B lo que va a hacer, va a decir, ok, en lugar de los 1,000, ahora te voy a dejar 800 y 200 yo te los voy a dar. Entonces tú me los estás pidiendo en billetes y monedas, bueno, te los voy a dar en billetes y monedas, por eso le estás quitando acá a estos dos, acá 800, ya no son 1,000, y 200 que va a ir al Banco Central y le va a pedir 200 en billetes, que para el Banco Central van a ser un pasivo. Para el Banco Central van a ser un pasivo. Ahora, en este caso, estos menos 200 a Banco B puede ser, ¿por qué? Porque ¿qué tal? El Banco B resulta que tiene 200 pesos en su cuenta, en el Banco Central. Entonces el Banco Central dice, yo te los descuento de tu cuenta, 200 pesos menos en tu cuenta que tienes aquí conmigo en el Banco Central, y te los paso en billetes y monedas, y tú ya pásaselos a la empresa 2. Y entonces queda todo machado, nada más van a sacar, simplemente va a ser como cambie. Estos 200 pesos van a ser, te los quito de tu cuenta para dártelos en billetes y monedas,
y a su vez este va a decir, en lugar de 1000 van a ser ahora 800 y 200 te los doy en billetes y monedas. Y ahí podría ser un ejercicio de más o menos cómo se podría dar eso. Pero resulta, ¿qué pasa si resulta que el Banco B no tenía nada dentro de su cuenta dentro del Banco de México? Entonces le va a decir el Banco de México, oye, ¿quieres 200 pesos? Muy bien, pero resulta que tú no tienes 200 pesos en tu cuenta. Entonces, si quieres, te los voy a prestar. Y entonces van a venir una operación de mercado abierto en donde, ¿por qué? Porque si no iba a quedar descuadrado, ya no iba a quedar la liquidez en el sistema financiero. Necesita más liquidez el sistema financiero. ¿Por cuánto? Por 200. Y entonces vamos a darle una OMA, una operación de mercado abierto, vamos a darle un crédito por 200 pesos al banco que lo requiere. Entonces el Banco B aquí tiene el crédito del Banco Central, que es un pasivo para ellos, por 200 pesos, que viene y está machado ya acá. ¿Por qué? Porque si no iba a quedar descuadrado la liquidez en el sistema financiero, ¿no? Se arregla ¿cómo? Con esa operación de mercado abierto. Entonces, así es como funciona. Así como les decía que hay una mesa de cambios dentro del Banco de México, bueno, también hay una mesa de mercado de dinero dentro del Banco de México. Entonces, dentro de esa mesa de mercado de dinero, ese trading es donde se realizan todo este tipo de operaciones de mercado abierto, créditos a la banca, etcétera, etcétera. Y ya después de que se realizaron, viene la parte pues que ya se haga la gestión de esas operaciones dentro de sus diversas cuentas, en sus cuentas únicas dentro del Banco Central. Se hacen los ajustes para que todo quede como veíamos en el ejemplo, ¿no? Las hojas de balance de los diversos bancos. Entonces, al final de cada día, los bancos deben de tener un saldo cero en sus cuentas corrientes. Entonces, en su cuenta única que tienen en el Banco de México, todos deben de estar en cero. Todos los bancos, ¿no? Deben de estar cuadrados. Si los balances son positivos, si alguien tiene más activo que pasivo, estos no se van a remunerar. O sea, lo que tú tengas en exceso de dinero en tu cuenta dentro del Banco de México, lo que tenga Bancomer, Citi, Banamex, Santander, si tienen exceso dentro del Banco de México, no se les va a pagar ninguna tasa de interés. Simplemente lo puedes dejar ahí. Ahora, los bancos pues, no quieren dejar dinero inactivo, pues lo que les conviene es sacar dinero, sacar intereses de ahí. Entonces lo que buscan es colocar todo para no dejar su cuenta con saldo positivo, porque no se les va a remunerar nada. Pero tenemos esta otra, los balances negativos. Si tienen balance negativo, después de todo el proceso, ¿no? De que se hicieron OMAs y todo, y aún así quedaron con un saldo negativo, se les va a penalizar con 2 veces la tasa de interés interbancario. Es decir, lo que decíamos, la tasa objetivo, ¿no? El 8.25, se les va a cobrar esos 2 días el proporcional, ¿no? esa tasa. Por ese día se les va a cobrar doble vez. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, si alguien se quedó corto dentro del banco, seguramente es porque le prestó a alguien más, y porque le prestó a alguien más ganando un interés importante para que eso lo haya obligado a quedarse corto aquí dentro de su hoja de balance con el Banco Central. Entonces, dicen, bueno, si estás ganando un interés en alguna otra parte, seguramente es bueno, y entonces te voy a cobrar al menos una vez por prestarte, y la segunda, pues porque seguramente es algo para desincentivar que la gente se quede corta en el sistema, ¿no? Se quede corta.
Entonces, pero si se llegan a quedar cortos, te presto para que quedes tablas, pero te voy a cobrar 2 veces, te voy a cobrar caro. Entonces, eso desincentiva de alguna forma, y por eso el Banco de México también, por lo general, para manejar su política monetaria, es mucho más fácil que tenga, pues de alguna forma, que con esto los pueda amarrar uno más, es decir, que se tiendan a quedar cortos los bancos a que se queden largos, porque si se quedan largos los bancos van a buscar, no necesariamente a veces llegan a las operaciones de mercado abierto a dejar el dinero que ellos les sobró, a dejarlo. No necesariamente los bancos llegan a Banco Central, sino buscan colocarlo en otra parte. Es más difícil la implementación de la política monetaria. Así yo tengo este castigo y como el segundo, esta penalidad para dejarlos en cero, intentar al final del día cuadrar esas cuentas cuando ellos tengan que venirme a pedir dinero a mi Banco de México, a que sea al revés, a que ellos tengan que dejar el dinero y que yo sea el que se los tenga que pedir. Es mucho más fácil la implementación. Esa era la lógica del corto, digamos, antes, ¿no? Y algunos de los instrumentos que un mercado central puede tener a su alcance son las operaciones de mercado abierto, como hemos dicho, las facilidades de liquidez, el encaje legal y los controles directos. Entonces, bueno, un manejo inadecuado de la liquidez puede generar volatilidad en las tasas de corto plazo. Entonces, por eso también hay que ser bastante cuidadosos en cuanto, y una facilidad que tenemos nosotros es que tenemos la información de cuánto va a gastar el gobierno federal, nos avisa cuánto va a gastar el gobierno federal para que lo metamos en nuestros pronósticos de cuánta liquidez se requiere en el sistema. Eso se nos avisa. Sabemos las operaciones cambiarias, pues tenemos más o menos, por ejemplo, si Pemex nos va a vender dólares, etcétera, lo sabemos. Y entonces, con eso, lo único que sí se nos queda fuera de control son billetes y monedas. ¿Cuánto va a demandar cada día la gente en monedas y billetes? Ese sí no lo sabemos. Ese sí no lo sabemos todos los días. Pero hacemos pronósticos. Tenemos modelos con los cuales vamos haciendo ciertos pronósticos y con la experiencia previa ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, antes de Semana Santa, pues, se va a demandar más billetes y monedas, dependiendo, ¿no? Por los días de quincena, si es fin de semana, si es puente. Todo eso se mete en los modelos y se hacen pronósticos para el muy corto plazo, como veo hoy que va a salir que va a ver de liquidez en el mercado. Y como tenemos durante el día 2 horas para hacer las somas, en la mañana y en la tarde. Es decir, en la mañana nosotros, según como lo veamos nuestros pronósticos, la información que tenemos del gobierno federal, de Pemex, etc., más los pronósticos que tenemos de billetes y monedas, es conforme a lo que hacemos la subasta de OMAS de la mañana. En la tarde, una vez que ya tenemos todas las cuentas únicas o corrientes de todos los bancos, sabemos cuánto se requiere en el sistema ya para cerrar, para que queden cuadrados. Es decir, ahí ya podemos ajustar lo que en la mañana era un pronóstico, ya en la tarde ya es lo oficial, lo final. Entonces ya con eso se puede ajustar. Entonces, como decíamos, el Banco Central estima el monto de la intervención de la liquidez que ofrece al mercado en la mañana, y en la tarde, digamos que se corrige ya lo que haya quedado. Y tenemos además facilidades de crédito y depósito, tienen la posibilidad de cubrir sus faltantes o excedentes, y tenemos además los depósitos obligatorios, que es, nosotros no tenemos como tal un encaje legal, lo que verían en un libro de texto como encaje legal, pero algo parecido pues son los depósitos de regulación monetaria que se tienen.
que en los últimos años lo que se ha buscado es convertir esos depósitos de regulación monetaria en bonos de regulación monetaria, que son los nuevos BREMS que han salido, no confundir, hace años había otro tipo de BREMS, pero estos BREMS que han salido, que son BREMS reportables, ¿por qué? Porque los pueden utilizar en operaciones de reporte, por eso se les llama reportables, se les da esa opción, ¿para qué? Para que lo puedan poner como la garantía, digamos, ¿no? Entonces, por eso se les da esa posibilidad. No pueden mover ese dinero, pero se les da la posibilidad de que lo puedan poner ahí al menos como garantía. Entonces, justamente aquí es donde está esto, pues, para manejar la liquidez en el corto plazo, pues vamos a tener algunos instrumentos, ¿no? Las somas, todo esto, de largo plazo, pues para manejar la liquidez a más de un año, pues ahí sí ya hacemos pronósticos a más largo plazo dependiendo de cómo se ven los flujos que vayamos a tener, y vamos a tener aquí por una parte ventas de bondes que era muy parecido justamente a lo que teníamos antes, los BREMS, después se cambiaron en 2006 por bondes D, y por otra parte las ventas de CETES de regulación monetaria. No hay que, ahí están los CETES del gobierno federal y están los CETES que usamos nosotros de regulación monetaria. De todas maneras, el que los emite es el gobierno federal, pero ahí hay una cuestión muy que quiero dejar muy claro. Los CETES de regulación monetaria, al igual que los bondes, porque el gobierno federal también tiene bondes D, pero estos son con fines de regulación monetaria, se hicieron para no competir con el gobierno federal. Tenemos los mismos instrumentos y de hecho la Tesorería de la Federación es quien emite estos instrumentos. Pero ¿cómo los emite si son para nosotros, no? Pues ahí está como medio raro. Para poderlos emitir, nosotros pues, le tenemos que dar el dinero de esos instrumentos. Entonces, nosotros lo que hacemos, Banco de México le da el dinero para que pueda pagar el principal y los intereses de esos instrumentos, tanto de los bondes como de los CETES de regulación monetaria, y se le depositan en una cuenta que tiene en el Banco de México, digamos la Secretaría de Hacienda, dentro del Banco de México. Pero esa se congela, esa cuenta se congela hasta el día del vencimiento de estos instrumentos. ¿Para qué? Para que no le estemos prestando, porque es lo que les decía hace rato, es ilegal que el Banco de México le preste dinero al gobierno federal. Para no prestarle, se pasan a esa cuenta, pero esa cuenta, esos flujos quedan congelados, no los puede usar así, para que no los agarre como préstamo. Entonces se quedan ahí, contablemente se quedan ahí. En el día del vencimiento de esto se descongela y Hacienda nada más se los paga a los de ahí se sacan ese dinero para pagar a los diferentes bancos que tienen eso. Entonces simplemente es contablemente, se queda ese ajuste contable, pero Hacienda no puede hacer uso de ese dinero. Entonces hay hay facilidades de crédito y depósito, ¿no? Tienen costo de penalización para desalentar su uso. Digo, es un banco de bancos, el Banco de México, entonces puede de repente usar préstamos de última instancia, pero hay que buscar que los bancos no necesiten esos préstamos de última instancia, ¿no? Sería muy mala señal. Depósitos de regulación monetaria, lo que les comentaba, ¿no? Y pues ya por último, comunicación de la política monetaria. Esto nada más voy a hablar muy rápido porque van a tener una sesión un poquito más amplia al respecto. Entonces, aquí el artículo 46 de la Ley del Banco de México dice que la Junta de Gobierno va a determinar políticas y criterios que el Banco de México aplicará para realizar sus operaciones y emitir su regulación, ¿no? La Junta de Gobierno, pues que está
es un gobernador y 4 subgobernadores. Y entonces todos, cada mes y medio que hay reunión de política monetaria, hacen un análisis con el desempeño de la economía nacional, internacional, las tendencias de las distintas variables, ¿no? Para ver qué conviene, si la tasa de política monetaria se debe de subir, se debe de bajar o mantener, dependiendo de cómo se ve el crecimiento, cómo se ve la inflación, cómo se ve en otras partes del mundo también la política monetaria, las variables financieras, cómo se ve. Dependiendo de todo eso, se hacen una serie de presentaciones con los miembros de la Junta de Gobierno, que se llama Comité de Política Monetaria, y en ese Comité de Política Monetaria, bueno, ya se va a tomar la decisión de qué hacer con la tasa de política monetaria, ¿no? Que va a tener, como hablábamos, impacto en la inflación, ¿no? Si bien nosotros como tal no tenemos doble mandato, como es el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es inflación y crecimiento, inflación y empleo. En nuestro caso nada más es la inflación, pero no significa que no veamos obviamente las partes de crecimiento, del empleo. Se hace un análisis de todo, aunque el objetivo como tal es la inflación. Entonces, bueno, pues se hacen informes también cada tercer trimestre del año, se dan las fechas para que serán los anuncios de política monetaria, las minutas y los informes. Entonces ahí nada más, por ejemplo, pues ahí están las reuniones, las 8 reuniones que se tienen en el año, las minutas que salen 2 semanas después, los informes trimestrales y los reportes sobre el sistema financiero, que son todos estos. Entonces, pues es bien importante para nosotros esta parte de la comunicación, además para cerrar justamente, que debe ser en un lenguaje comprensible. Nosotros intentamos acercarnos no solamente al sistema financiero, a los analistas que nos están pues, dando seguimiento a nuestras diferentes políticas, instrumentación de la política monetaria, cambiaria y a las diferentes decisiones, sino también acercarnos al público en general, a ustedes, por ejemplo, como les digo, es bien importante también para nosotros, para que se entienda qué está haciendo el Banco de México, porque entre más se entienda qué está haciendo el Banco de México, va a ser muchísimo más fácil cumplir los objetivos. ¿Y por qué? Porque la gente va a estar enterada y va a saber por dónde viene la situación y por qué está haciendo eso el Banco de México, y le va a dar credibilidad, ¿no? Si decimos, bueno, miren cómo estamos súper pegados, la tasa, la gráfica que les ponía, ¿no? La tasa objetivo con respecto a la que verdaderamente estamos viendo nosotros en el mercado, bueno, está cumpliendo sus objetivos, le voy a creer al Banco de México, no me voy a espantar, porque creo que la inflación va a regresar a su objetivo, ¿no? Que de alguna forma es esto. O sea, nosotros, la inflación, ¿cuánto queremos que esté? En 3%. Hay un rango de tolerancia de más menos 1. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber, en el largo plazo queremos que sea 3, pero sabemos que en el corto plazo pues, va a haber fluctuaciones, no va a ser siempre 3. Entonces sabemos que esto puede haber fluctuaciones, pero en el largo plazo queremos que sea 3. Entonces decimos, bueno, pues miren cómo hemos ido subiendo la tasa de política monetaria, porque la inflación se nos fue subiendo, pero de repente la inflación ya incluso se metió a nuestra banda de tolerancia, nuestro rango de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tuvimos que estar aumentando la política monetaria. Dependiendo de cómo se vea a futuro, va a ser que la Junta de Gobierno decida, bueno, pues si es necesario mantenerla, subirla o bajarla, ¿no? Dependiendo de cómo será y eso, pues, ¿dónde queda registrado? En todos los anuncios que se hacen de política monetaria cada mes. Entonces, pues ahí se va a detallar cómo y cuándo se van a cumplir las metas de inflación, qué instrumentos se van a utilizar y el impacto de las variables económicas sobre las decisiones y los retos de política monetaria. Entonces, te regresas una vez por otra. Pues obviamente, si ves, mira, las expectativas de inflación, si no se nos están yendo, si están bien ancladas, si hay credibilidad en el Banco de México, bueno, pues genera esto, ¿no? Que aunque se nos vaya de repente, como se nos fue de repente también obviamente por acá en la crisis de 2009, se nos va la inflación,
se regrese al rango en el que queremos estar, ¿no? Esa es la gran importancia de la credibilidad para un banco central. Entonces, ya por eso, incluso ya publicamos minutos desde 2011, antes nos hacía, ya se publica, donde se dice que se estaba diciendo dentro de esas reuniones de política monetaria cuáles son las principales discusiones que se están dando con el objetivo de transparentar lo que se está dando este tema, ¿no? Y pues eso es en términos generales. Digo, la credibilidad es sumamente importante, lo van a ver ustedes, hay muchos papers en la literatura y en la parte práctica nos hemos dado cuenta de que mientras nosotros mantengamos esa credibilidad, pues es más fácil que cumplamos con nuestro objetivo, que es mantener nuestra credibilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Para concluir la conferencia, el director de la facultad, el maestro Óscar Sosa Areza, hará entrega del reconocimiento al doctor Óscar Palacios Herrera.